Por eso digo que es una bendición el lugar donde el Señor los tiene hoy, de ir caminando en un camino de predicación fiel de la palabra, de una alabanza que honra al Señor y una comunión dulce que todo necesitamos para el crecimiento personal, ¿no? Y esto es la iglesia del Señor. Y el Señor nos enseña a amar a la iglesia y es por eso que te animo ahí a que vayamos a 1 Corintios capítulo 4. Y en 1 Corintios es una carta que Pablo le escribe a una iglesia también. Y me encanta cómo empieza esta carta, porque esta carta empieza ahí, Pablo le dice a la iglesia de Dios que está en Corintio. Me encanta porque Pablo pone a la iglesia del Señor, a la iglesia en Corinto, en un pedestal, lo pone en una alta estima. Y cuando vas conociendo un poco el trasfondo y las dificultades y vas leyendo la carta de esta iglesia, ya vamos ahí a leer el pasaje, déjame introducir un poquito. Cuando empezás a leer las exhortaciones, el ánimo del apóstol Pablo a estos hermanos de la iglesia ahí en la ciudad de Corinto, te das cuenta que la iglesia tenía muchas dificultades. Y había situaciones muy difíciles, había divisiones en la iglesia, había sectores, personas que seguían a personas y las encumbraban en posiciones inadecuadas y formaban partidos dentro de la iglesia creando conflictos y divisiones. Había inmoralidad sexual en la iglesia, había juicios legales entre hermanos. Tenían muchas dudas, falta de conocimiento respecto al matrimonio, dificultades en cuanto a cómo manejar lo que vivía la presión de la ciudad, que era una ciudad muy importante, y decían, ¿qué hacemos con lo sacrificado a los ídolos? ¿Lo comemos o no? Muchas dudas, ¿no? Ellos cuestionaban los derechos del apóstol Pablo también. También había desórdenes en la cena del Señor, ¿no? Algunos ahí demostraban la falta de unidad en el medio de la cena del Señor y deshonrando este plan hermoso que el Señor planeó para la cena del Señor en el cuerpo de Cristo. Y había desorden en la adoración pública, no entendían bien el rol de los dones espirituales y lo usaban de una manera desordenada. Tenían dudas en cómo juntar el dinero, etcétera, etcétera. Había muchas situaciones y por esto también ellos escribían cartas con consultas al apóstol Pablo y él le responde esas consultas a través de esta carta. Pero antes de responder sus consultas, él iba a mostrar, iba a abordar unos temas que no venían a la mente de los corintios. Ellos no lo reconocían a estas dificultades. Esto viene al apóstol Pablo por medio de una familia. Pero aún así, lo que me llama mucho la atención, y creo que tiene que cargar ahí tu corazón y el mío, es, en medio de todas estas dificultades, en medio de todas estas cosas que no eran ideales en medio de la iglesia, me encanta cómo Pablo lo llama y le dice, la iglesia de Dios. Qué fácil a veces caemos en la crítica, en la queja, ¿no? Nos enfocamos y miramos las deficiencias, pero la actitud nuestra debe ser la misma del apóstol y decir, esta es la iglesia de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces caemos en desánimo al mirar las cosas que no son ideales, pero no lo miramos a través de los ojos del Señor, ¿no? Cómo debemos ver y cómo el Señor valora a la iglesia. Esta iglesia, con tantas dificultades, también era muy privilegiada. Esta iglesia la fundó el mismo apóstol Pablo, es uno de los hombres más importantes de la historia. Y todos hubiéramos querido que la iglesia donde vamos la funde un hombre como él. Esta iglesia tenía los mejores maestros. Había pasado ahí, Pablo primeramente estuvo 2 años, 1 año y medio, con ellos, en el comienzo de la iglesia. Después vino otro hombre que se llamaba Apolos, y Apolos también era un gran predicador y un enseñador de la palabra, muy poderoso. Entonces, y además de eso, Pablo dice que da gracias a Dios por esta iglesia, porque ellos habían sido enriquecidos de tal manera que no le hacía falta ningún don espiritual. ¿Te imaginás tanta bendición,
de parte del Señor, pero ¿cuál es el problema entonces? Si hay tantas bendiciones, ¿por qué la iglesia a veces tenía estas dificultades? ¿Por qué si tenemos todas las provisiones espiritual de parte de Dios, por qué aún la iglesia sigue viviendo de esta forma deficiente en muchas áreas? Y el problema ahí que aborda Pablo en primer lugar es, ellos tenían una mentalidad mundana y eso era lo que afectaba la vida de la iglesia. Ellos estimaban la sabiduría del mundo y los métodos del mundo y los empezaron a adoptar y empezaron a pensar que la iglesia debía funcionar como el mundo funciona. Entonces empezaban a traer la filosofía de este mundo, los métodos de este mundo a la vida de la iglesia y la iglesia empezaba a desordenarse. Entonces había que corregir esto, ¿no? Entonces esto causaba finalmente que ellos tengan conceptos errados respecto a la iglesia, lo que era la iglesia, lo que era la obra del Señor. Entonces ahí Pablo le va corrigiendo y le va mostrando que la iglesia del Señor es un templo santo, por ejemplo, en una parte dice, y que todos vamos haciendo una obra en este edificio y que cada uno va a rendir cuentas por causa de la obra que está haciendo ahí en la iglesia. No es solamente problema del liderazgo de la iglesia, es la obra que cada uno de nosotros va haciendo y cada uno va a recibir su justa recompensa de acuerdo a la obra que ha sido hecho en la iglesia como templo de Dios. También es una labranza, ¿no? Enseña acerca de la iglesia. Y dice que en esta labranza ningún hombre es fundamental. No es el crecimiento en la labranza, en la iglesia, no depende de los hombres, sino que el crecimiento depende de Dios. Y el rol que tienen los hombres es que el mismo Pablo dice, yo planté y vino otro y él que era Apolos y regó, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Y así funciona el crecimiento de la iglesia. La iglesia no debe ser una competencia como sucedía ahí. La obra del Señor no es competitiva, la obra del Señor es colaborativa, compartimos, vamos juntos. Sembrando uno, otro regando, y alguno cosechará, si el Señor así lo determina. Entonces te das cuenta finalmente que estas eran las situaciones, ¿no? No había problema de falta de recursos espirituales en la iglesia. Ese no es el problema de la iglesia. El problema de la iglesia eran los conceptos mundanos, errados, que traían distorsión en todas las áreas de la iglesia. Y esta distorsión, como dijimos, también afectaba su percepción de ellos mismos, quiénes eran, y algunos tenían un concepto más elevado del que debía ser, y entonces Pablo le dicen, tienen que pensar cada uno, no tienen que pensar algo más, sino que tienen que pensar de una forma correcta, no se crean más de lo que son. Pero también afectaba la forma en que veían a los siervos de Dios, llamados aquellos, y llamamos siervos de Dios a aquellos que les fue encomendada la tarea de tener una obra de liderazgo dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia. Ser aquellos que van a poner una obra de predicación, la obra de guiar al pueblo de Dios. Entonces la iglesia, al tener conceptos del mundo, empezó a distorsionar la forma en que veía a los siervos de Dios y los encumbraba, ¿no? Y formaban partidos. Entonces, esto es el asunto que va a abordar Pablo, el apóstol, y va a mostrarle a la iglesia cuál debe ser la verdadera estimación de los siervos de Dios. Que básicamente este es el punto, ¿no? ¿Cuál es la verdadera estimación de los siervos de Dios? ¿Cómo nosotros tenemos que considerar de una forma correcta a los siervos de Dios, no de acuerdo a los principios del mundo, sino de acuerdo a lo que Dios planeó para la iglesia y para los siervos de Dios? Estos son servidores de Dios. Cuando pensamos en siervos de Dios, y cuando la Escritura en 1 Corintios nos habla acerca de los siervos de Dios, en primer lugar tenés que pensar que Pablo estaba hablando de sí mismo, de Apolos y de Pedro, que eran personas que habían sido tomadas para encumbrarlas en estos partidos que habían dividido la iglesia. Entonces, en primer lugar, pensás en eso. Pero también debes pensar, cuando se habla aquí en la Escritura de los siervos de Dios, deberías pensar en las personas que por extensión hoy están llevando adelante la obra del Señor en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia. Ya sea los pastores, los encargados en el momento, los ancianos de la iglesia. Tenés también que enfocarte en eso y pensar cuando se habla acerca de siervo de Dios.
Pero en última instancia también tenés que pensar en cada uno de nosotros como creyentes, en vos mismo, como siervo de Dios. Cómo también debes considerarte a vos mismo. ¿Sí? Entonces, vamos ahí a leer el pasaje que nos toca hoy, que es 1 Corintios 4, 1 al 5, y vamos a considerar estas cosas. 1 Corintios 4, 1 al 5. Dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aún de nada tengo mala conciencia. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Oramos. Padre, te queremos pedir, Señor, en esta mañana que nos ilumine tu Santo Espíritu para entender tu palabra, Señor, y haga una obra de nuestros corazones de convicción, de mostrar nuestro pecado y de redarguirnos, Señor, para abandonarlo, Señor, y vestirnos de un nuevo hombre con nuevos hábitos, Señor. Te pedimos, Dios Santo, que bendigas tu palabra, bendice a mis hermanos, mis hermanas aquí, y Señor, danos claridad de mente para poder captar, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor, que has transmitido para nosotros esta mañana. En nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos como dijimos, estamos hablando acerca de la verdadera estimación de los siervos de Cristo, la correcta forma en que tenemos que considerar a los siervos de Dios. Y vamos a ver tres partes de este pasaje. En primer lugar, vamos a ver la reputación adecuada que debemos tener de los siervos de Cristo. Una reputación adecuada, que está en el versículo 1. En versículo 2 vamos a ver el requisito esencial para considerar a los siervos de Cristo. ¿Cuál es el requisito esencial de los siervos de Dios? Y por último, vamos a ver la rendición de cuentas del siervo de Cristo, del siervo de Dios. ¿Sí? Así que arrancamos, ¿sí? Vamos a arrancar por el primer versículo y vamos a ver la reputación adecuada del siervo de Dios, la consideración correcta del siervo de Dios. ¿Qué es lo que debe definir la reputación o la consideración que nosotros debemos hacer correcta de los siervos de Dios? Fíjate que esto lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿sí? Y vamos a ver que dice: así pues tengan los hombres, empieza el pasaje, ¿no? Así pues téngannos los hombres. Esa palabra téngannos podría también ser la palabra considerar, ¿sí? Considerar los hombres de esta forma. Lo que tenés que ver acá también es que esto es una orden. Esto es algo que Pablo le está mandando a los hermanos que están leyendo esta carta. Pablo les está ordenando la forma en que ellos tienen que pensar. Ellos están pensando de una forma incorrecta y no deben pensar acerca de los siervos de Dios de esta forma encumbrada que estaban haciendo, sino tienen que cambiar su mente, cambiar la forma en que están pensando de una forma inmediata, ahora, ¿sí? La orden es esta: piensen de una manera diferente. La forma en que piensan no es la correcta, ¿sí? Esa palabra considerar también habla acerca de un llamado de atención a tener una convicción permanente de cambio. Por ejemplo, en Romanos 6, 11, esta palabra tengan se traduce así, se dice así: es consideraos muertos al pecado. Cuando habla
de cómo nos teníamos que ver a nosotros mismos respecto al pecado ahora que hemos sido salvos. Lo que tenemos que pensar de nosotros mismos, dice Pablo, es considerarnos muertos. Y es una orden, ¿no? En la forma que tenemos que pensar, es una demanda continua. Es un reclamo y es un intento de convencerlos a ellos. Es algo enfático. Ténganos los hombres. ¿Quiénes son los hombres? En primer lugar, los hombres se refiere a la iglesia, a los hermanos ahí de Corinto. Pero también por extensión se refiere a todos, ¿no? Como un hecho de que no solamente tenés que pensarlo, sino tenés que estar todos convencidos, extender este pensamiento a los demás. No podemos ir por ahí diciendo y considerando a los siervos de una forma incorrecta. La forma que tenemos que hacerlo es esta, que vamos a ver. ¿Y a quiénes? ¿No? Téngannos, ¿no? ¿A quién se está refiriendo Pablo en este lugar, con esto? Téngannos, a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Pablo se refiere a sí mismo, a Apolos y a Cefa. Pero también, como lo decíamos en un principio, todo aquel que le ha sido encomendada la tarea de cuidar del rebaño de Dios, todo aquel que le ha sido la tarea de cuidar por la iglesia de Dios, por servir a la iglesia de Dios en el cuidado. Y finalmente a todos, ¿sí? Todos los que se consideran siervos de Dios. Por eso, ¿sí? Esta es la forma que debemos pensar. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que debemos pensar? ¿Cuál es el contenido que ahora, de ese pensamiento que ahora tenemos que tener? Es que los hombres nos consideren servidores de Cristo. Servidores de Cristo. Pablo rehusaba el hecho de que tratara a los siervos de Dios, la iglesia y los hombres, trataran a los siervos de Dios como cabecillas, ¿no? Como grupos, como jefes de grupo o como caudillos. Él rehusaba eso. Él no quería ser de ninguna manera llamado de esta forma. Él se llama a sí mismo y quieren que lo llamen al mismo y a sus compañeros de ministerio como servidores. Y esa es la forma que él se veía a sí mismo y cómo la iglesia debe pensar acerca de aquellos que están cuidando el rebaño del Señor, aquellos que están en el frente de la iglesia de Dios, no como caudillos, sino como servidores. Esa palabra servidores o siervos la podemos ver en otros contextos dentro de este pasaje, de este libro, perdón. Pero vemos, por ejemplo, que otras palabras que se usan en la palabra que en el original es conocida, por eso la nombro, que es la palabra diácono. Diácono era esa palabra que tiene que ver con el hecho de un servicio práctico en favor de la iglesia de Dios. Si bien esa palabra se utiliza en otro contexto, no es la palabra que aquí Pablo usa para llamarse a sí mismo. Conocemos también otra palabra muy conocida cuando se habla de los siervos de Dios, que es la palabra doulos, que se habla de siervo como esclavo, aquel que ha sido tomado del mercado de esclavo y fue puesto bajo un nuevo dueño. Tampoco es esa palabra. La palabra es una palabra distinta. La palabra la voy a mencionar, quizás te suene, quizás la aprendés. Pero la voy a mencionar porque es necesario hacer una distinción. La palabra es uperete, es la palabra en el original. Esa palabra hace referencia, el uperete era una persona, en el origen de esta palabra se le llamaba aquel que era el que remaba más abajo de un gran barco. Lo que tenés que pensar es en una gran galera romana. Galera se le llama una embarcación que va en el océano, muy grande y antigua, que era propulsada por el remo de esclavos que estaban en lo más bajo de esa embarcación. Entonces Pablo se refiere a sí mismo como aquel remero desde más abajo, ¿no? Ese es el sentido original de la palabra, ¿no? Esa palabra ya para el momento en que Pablo la va a usar, va a tomar otros sentidos. Y tiene más el sentido de servir o actuar bajo la orden de otro.
va a dar esa consideración, que aquel está haciendo un servicio bajo el mando de otra persona. Y eso es lo que Pablo está queriendo poner en la mente de ellos. Aquellos que están ahí, ustedes están encumbrando como caudillo y cabecilla, no son más que personas que sirven bajo la orden de otro. No son los dueños del barco, son los que obedecen las órdenes. No son los dueños de la iglesia, ni son los que comandan ahí como jefes en el cuerpo de Cristo. Son unas personas que están bajo la orden de alguien superior y administrando algo que no es de ellos. ¿Sí? De esta manera, por ejemplo, ese mismo concepto se va a usar en Lucas 4:20. Lucas 4:20, lo voy a leer y te voy a recordar la historia, si no la recordás. Dice, y enrollando el libro lo dio al ministro, ahí está la misma palabra, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Era el ministro de la sinagoga, al que le llamaban esta palabra servidor, uperete. En este contexto donde se la menciona, el Señor Jesús, Lucas estaba relatando el evento en el que el Señor Jesús estaba ahí en la sinagoga tomando el rollo de Isaías y leyendo una profecía que hablaba de sí mismo. Entonces el Señor Jesús lee esta profecía que hacía referencia a sí mismo, enrolla el libro y la entrega al ministro, ¿no? Al uperete de la sinagoga, aquel que administraba algo que no era propio, ¿no? Aquel que estaba bajo la orden, era como un alguacil y tenía el sentido de guardar, de guardar algo que era superior a él, que era la escritura, ¿no? Y lo tenía que ir guardar. Entonces te das cuenta de lo que Pablo tenía en mente y lo que debía pensar los hermanos de la iglesia ahí en Corinto y lo que debemos pensar también nosotros acerca de los servidores de Dios. No son caudillos, no son jefes, sino que son siervos, trabajan bajo órdenes. Y ninguno que se llame servidor de Dios o siervo de Dios tampoco va a permitir o va a desear ser encumbrado y sacado de este rol, de este lugar que Dios le concedió, de ser alguien que actúe bajo órdenes. De ninguna manera, como Pablo lo hacía, va a desear ser aquel que va a querer encabezar ciertos partidos y actuar como un caudillo. Eso no es un servidor de Dios, sino que es aquel que sirve bajo las órdenes de otro. Ahora hay algo más que menciona acá Pablo. Este servidor es alguien que sirve bajo las órdenes de otro. ¿Y quién es ese otro? Y sigue ahí el texto, dice, esos tengan a los hombres por servidores de Cristo. Ellos trabajan y van bajo las órdenes de Cristo. Son órganos ejecutivos de Cristo, quien gobierna la iglesia y la cabeza de la iglesia, como nos enseña la palabra, la cabeza de la iglesia es Cristo. Pero los servidores de Cristo son aquellos órganos visibles que van a actuar en favor de los órdenes de Cristo, de intereses de Cristo en la iglesia. Lo que van a hacer ellos es cuidar a la iglesia de que la única cabeza y el único gobierno de la iglesia sea de Cristo. Y ellos lo van a hacer, como lo vamos a ver un poquito más adelante, a través de la Escritura. Y van a poner en práctica las órdenes de Cristo a través de la palabra de Dios. El deseo más grande de estos siervos de Dios es agradarle a su maestro, aquel que le da las órdenes. Ellos sirven a Cristo. No son servidores de la iglesia de Corinto, ¿no? O en el caso de aquí de Tristán Suárez, no son servidores de la iglesia de Tristán Suárez. Sirven a la iglesia, pero obedeciendo las órdenes de ¿quién? De Cristo. A veces caemos en esa trampa nosotros, queriendo demandar de las personas que lideran en la iglesia del Señor, queremos demandarle que hagan lo que la mayoría de las personas de la iglesia piden, ¿no? O cuál es la
votación o intención más popular, ¿no? A ver, cuántos están acá de acuerdo. Y vamos a hacer tal lo que a todos les gusta. Sin duda que el que es el siervo que va a querer servir a sus hermanos y lo va a querer agradar en lo que pueda, pero nunca jamás va a poder ir en contra de las órdenes de Cristo, porque Él es un servidor de Cristo. Sirve a la iglesia, ama a los hermanos, pero porque ama a Cristo. Y es un error muchas veces pensar en esto, en querer actuar en el servicio a Dios, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, solamente por amor a las personas. No me malentiendan, no es que estoy diciendo no amemos a las personas, sí, hagámoslo. Pero amemos a las personas porque amamos a Cristo. No, si hay un amor a las personas y Cristo está fuera de ese amor y no tiene nada que ver con Cristo, probablemente ese amor tenga intereses personales. Quizás yo quiero hacer lo que a las personas les gusta que yo haga porque quiero tener el amor de ellos también, ¿no? Y en lugar de estar sirviendo a la iglesia del Señor, me estoy sirviendo de la iglesia y recibiendo lo que estoy buscando tener. Quiero la popularidad, quiero el amor, quiero que me quieran, pero no hago lo que Cristo me pide. Entonces quiero hacer mis sermones graciosos para que se rían y todo el mundo quiera venir. Y no honro la palabra del Señor. Si puedo hacer reír, amén, gloria a Dios, pero nunca jamás debo ir en contra debe esto interponerse entre el mensaje de la palabra de Dios. Porque ahí estamos, para hacer lo que Cristo nos pide, aquellos que somos siervos de Dios. Tenemos que huir del amor a los demás para que nos amen a nosotros, ¿no? Hay un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo respecto a esto que estamos hablando. Fíjate cómo lo menciona Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén, Cristo nos amó. Pero fíjate cómo termina el versículo. Dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo nos amó, pero Él quería honrar a Dios. El amor de Cristo finalmente también tenía la gloria de Dios, ¿no? Honrar y obedecer a Dios. Y ese debe ser nuestro ejemplo y esa debe ser nuestra motivación. Amar a los hermanos en un acto de adoración y obediencia a nuestro Maestro y a nuestro Amo que es Cristo. Y a Él servimos. Y porque Él ama a la iglesia y dio su vida por ella, amamos a la iglesia, ¿no? Porque por la sangre de Cristo derramó por cada uno de nosotros y nos compró por su precio, por eso lo amamos, porque Él lo ama, ¿sí? Entonces, servidores de Cristo, y sigue el pasaje, dice, administradores de los misterios de Dios. Y necesitamos hacer ahí un zoom y seguir desmenuzando esto, ¿no? Dijimos entonces que los hombres, la iglesia de Corinto y los hombres, todos debemos obligarnos a pensar en aquellos que sirven como aquellos que sirven bajo las órdenes de Cristo, pero también como administradores de los misterios de Dios. Esa palabra administrador hace referencia a un mayordomo. Y cuando decimos mayordomo, viene a nuestra mente ese hombre que está en una casa muy lujosa con un traje negro y sirve, ¿no? Y con guantes blancos. Pero no es la idea, ¿no? El mayordomo o el administrador en ese momento y en la antigüedad tenía que ver con un esclavo, un siervo de alguien que era muy adinerado y que hacía la administración de los bienes de esta persona, que con dinero, del dueño, ¿no? Él no tenía nada propio, él administraba los bienes de otro. Incluso el dueño de todas las cosas, de las propiedades y de los bienes, ponía bajo la administración de este administrador, de este mayordomo, incluso hasta su familia, ¿no? Hay una imagen ahí en el Antiguo Testamento que puede venir a tu mente, que es la de José. José fue un administrador también. Él fue un siervo, un esclavo de un general ahí, de Potifar, en Egipto, y
él tenía a cargo todas las riquezas y todos los bienes de su hogar. ¿Sí? Incluso aparte de su familia, ¿no? Él dijo, bueno, él me puso a mi cargo todo cuando habla con la mujer de Potifar, a excepción de vos, ¿no? Le decía. Pero el sentido es este, es alguien que está administrando los bienes de otro. Es alguien que está trabajando con algo que no es suyo. En Lucas capítulo 16 también hay una parábola que nos ilustra un poco más esta idea del administrador, que es la parábola del mayordomo infiel. La voy a parafrasear para recordarla, ¿no? Había un hombre ahí que dice que era un mayordomo y era malo, era un administrador y era malo, y había un hombre que tenía mucho dinero y tenía mucho dinero y se iba de viaje y quedaba todo a cargo de este administrador. Pero como era un hombre malo, él lo que hacía, despilfarraba los bienes de este hombre y sacaba provecho y ponía cosas que eran de él a cuenta suya. Pero el sentido es este. Un día este amo vuelve, el dueño vuelve. ¿Y qué hace el dueño? Va al hombre malo y le dice, dame cuenta de tu administración. Abrí los libros, mostrame cómo usaste lo que era mío. Mostrame cómo cuidaste a mi familia. Mostrame cómo usaste el dinero que era mío. Y ese es el sentido también, ¿no? Que tenés que tener en mente. Estamos manejando, los siervos de Dios están manejando y debemos ver a los siervos de Dios como alguien que administra unos bienes que no son propios. Pero que un día va a haber un momento en que se le va a pedir cuenta. Y va a venir el dueño de todas las cosas y va a decir, ¿qué hiciste con lo que era mío? ¿Qué hiciste con mi familia que te di para cuidar? Con mis hijos, que yo morí por ellos. El siervo del Señor es un administrador, ¿sí? Es alguien que sabe y debe saber que lo que maneja y lo administra no es suyo propio. La iglesia debe entender esto también. Que esta persona no maneja las cosas a la manera que quiere, sino como el Dios quiere. Pero hay un día que va a rendir cuentas, y hay un día que va a venir y que va a dar cuenta de su mayordomía. Ahora, ¿qué administra? El administrador dice los misterios de Dios. Los misterios de Dios. Eso es lo que tiene que administrar. Es algo específico. Los misterios de Dios, viene a nuestra mente los misterios. Lo esotérico. Aquello que te causa curiosidad. ¿Qué será? Algo medio oculto, espiritual, que tendrá que ver con la suerte. No es así, ¿no? No describe algo misterioso, oculto o extraño, ¿no? En el Nuevo Testamento el misterio es aquel conocimiento de Dios que Él decidió mantener oculto por un tiempo y que en un momento dado fue revelado. Y Dios eligió e hizo que el conocimiento de Dios fuera revelado a través del ministerio de los apóstoles, ¿sí? De los apóstoles, por ejemplo, como Pablo y los demás, y los 12. Y ellos fueron los que trajeron el conocimiento de Dios a la luz y dieron a conocer, por ejemplo, el plan divino de Dios, que el plan de Dios era la iglesia. Entonces el misterio de Dios es el conocimiento de Dios. Quiere decir esto, que en la enseñanza de los apóstoles, que es hoy lo que nosotros tenemos en nuestras manos, como el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. Dios le dio a ministrar algo que no era de ellos, a estos administradores, pero tenían que hacerlo de alguna forma, administrando la palabra de Dios finalmente, ¿no? A eso se refiere con misterio de Dios. Él debe cuidar, el administrador de la familia de Dios, únicamente proveyéndoles a esta familia la palabra de Dios, los misterios del conocimiento de Dios. Debe ser una persona que entienda, conozca, estudie diligentemente la palabra de Dios y se la entregue a aquellos a quienes está administrando y cuidando en nombre del dueño. Hay un pasaje ahí en 2 Timoteo que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra.
A tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia de doctrina. Ese es el ministerio del siervo de Dios, del administrador de los misterios de Dios. Debe ser una persona que ministre con la palabra de Dios. No solamente el hecho de enseñar la palabra de Dios de forma pública, sino también hacerlo de forma privada y práctica, ayudando al cuerpo de Cristo a poner en obra lo que es enseñado de la palabra del Señor. Entonces te das cuenta de que la imagen va distanciándose de aquella imagen de caudillo, de jefe, de gobernador, de un espacio, de una quinta, sino que es un cuidador, alguien que trabaja bajo las órdenes de otro para administrar y cuidar algo que es muy precioso de alguien que es dueño. Y así tenemos que vernos, así tenemos que ver también a los siervos de Dios, con esta reputación, como decíamos, ¿no? Esta es la forma adecuada, esta es la reputación adecuada que deben tener los siervos de Dios. Servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. En segundo lugar, vamos a ver el requisito esencial de los siervos de Dios. ¿Sí? Requisito esencial de los siervos de Dios. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Este es el requisito. ¿Cuál es la cualidad que tienen que tener estos mayordomos, estos administradores de los misterios de Dios? Y deberán examinar los miembros de la iglesia de Corinto y nuestra iglesia aquí, reunida también. ¿Cuáles son las cualidades que buscaríamos nosotros para aquellos siervos de Dios que van a estar cuidando al pueblo de Dios? Aquellos que van a ser nuestros pastores. ¿Por qué no? ¿Qué cosa buscaríamos? ¿Qué cosa buscarías vos o yo? Yo anoté algunas cosas que en mi carne yo uno quisiera, ¿no? En primer lugar, yo diría, vamos a hacer el currículum o la postulación, ¿no? Necesitamos un nuevo siervo del Señor acá, o en mi iglesia, y vamos a hacer el aviso en el diario. Ya el diario no se usa, pero vamos a ponerlo en internet. ¿Qué requisitos son los que necesitamos para contratar entre comillas, un nuevo pastor anciano, siervo de Dios en la iglesia? Yo puse algunas cosas. Por ejemplo, dije, me gustaría que sea elocuente, que cuando hable tenga cosas importantes para decir. Y que sea sabio, ¿no? Un gran administrador, ¿no? Que sepa cómo administrar emprendimientos, ¿por qué no? Que tenga experiencia, quizá, ¿por qué no?, a nivel profesional en administración de empresas. Quizás otra cosa que podemos anotar también, que sea carismático, ¿no? Que tenga llegada con la gente, que produzca un efecto en las personas y lo quieran seguir y logre un ánimo, ¿no? Que logre ahí que lo siga la gente. Me gustaría que sea por ahí astuto, que no sea un poco ingenua, ¿no? Que no se deje convencer tan rápido, que sea pillo, como decimos por ahí, que consiga resultados, ¿no? Y sobre todo, que sea gran predicador y, si puede ser, con mucha llegada, con muchos likes y muchas views ahí en YouTube. Que tenga mensajes relevantes, pero también que sea práctico, ¿no? Que sea muy práctico en su predicación y en su enseñanza. Todas cosas son buenísimas, ¿no? Y deseables. Y no son descartables, son... Gloria a Dios si tenemos un hombre así. Pero esto no es lo que Dios pide para sus administradores, ¿no? Y gloria a Dios, porque yo al menos no podría servir de esta forma. Gloria a Dios que no es este el requisito. Y gloria a Dios que lo que Él pide es que seamos fieles, ¿no? Se requiere del administrador que sea hallado fiel. Gracias a Dios que Dios nos da una oportunidad para servirle, ¿sí? Tanto en el lugar como decimos ahí, de cuidar al pueblo de Dios, de liderazgo, pero también como siervo de Dios en lo sencillo.
Dios requiere no que seas un experto, ni que seas sabio, ni tus calificaciones, ni tus estudios. Dios quiere y requiere y pide que seamos fieles. Que se requiere es algo que debe buscar con esmero, algo que se tiene que exigir. Que se requiere habla de la cualidad más buscada, la más deseada, la más requerida para administrar lo que es de Dios. Se requiere que sea fiel. Como decía, qué bendición, pero qué responsabilidad también. Qué responsabilidad, porque si no fuera así, la que nos espera, si no somos fieles, ¿va a venir un día a pedir cuenta? El dueño de todas las cosas. Pero también dice, se requiere que cada uno, fíjate que lo que llama la atención, a mí por lo menos me llama la atención, dice, los administradores en el ministerio, ahora bien se requieren los administradores, ahora del plural pasa al singular. Y dice, que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Ahora, la rendición de cuenta que va a venir más adelante, vamos a hablar de esto, va a ser personal también. El administrador no va a tener que buscar que todos los demás administradores sean fieles. Él tiene que ser fiel. O ella tiene que ser fiel, ¿no? Sirviendo al Señor. Pero sobre todo aquel que va a servir y cuidarse al pueblo de Dios tiene que ser fiel. Este hombre. Dios puede usar siervos sin capacidades. Sin preparación, muchas veces, sin preparación formal, quiero decir, ¿no? Pero nunca va a usar personas que no sean fieles. Dios puede usar personas con poca preparación, con poco conocimiento, con pocas fuerzas, con mucha debilidad, pero fiel. Y el Señor va a hacer una obra con ellos. Y ser fiel implica lealtad, implica honradez, implica ser confiable, implica sumisión al dueño, implica diligencia, implica lealtad a la palabra. Eso implica la fidelidad. Y es razonable, ¿no? Es razonable que se pida fidelidad cuando estás cuidando algo que no es de otro. Imagínate si tenés la oportunidad de irte unos días de vacaciones y tenés que dejar a alguien que cuide tu casa. ¿Qué hacemos? Ponemos un aviso en el diario y digo, a ver, un profesional de cuidado de hogares, salvo que no conozca a nadie. Pero no es lo que buscás, ¿no? Vos buscás a alguien confiable, alguien que es leal, alguien que es fiel, alguien que sabés que va a administrar de una forma fiel lo que no es de él y que es tuyo. Y vas a estar confiado. Si el matrimonio decide irse un día a comer de salida, tiene que dejar los chicos a cargo, ¿no? ¿Cuál es el requisito que uno busca? Busca al profesional, voy a buscar un profesional de cuidado de niños por internet y voy a poner un aviso. Aunque lo consiga, creo que ninguno de nosotros haría eso, ¿no? Porque ¿quién le confiaría lo más preciado de su vida a alguien que no lo conoce? Confiaría en alguien que es fiel, ¿no? Y que sabe que es responsable y leal y va a cuidar lo que es de él. ¿Y cuánto más Dios va a demandar? Y va a poner el cuidado de la iglesia del Señor bajo manos y sobre los hombros de siervos fieles, ¿no? Si nosotros lo hacemos en estas cosas, ¿cómo no lo va a hacer el Señor? Pablo modeló esto también en su vida. Y él lo hizo. Él no se rodeó de personas brillantes. Probablemente el equipo de Pablo sería un equipo de personas que no elegiríamos. Él, por ejemplo, en su equipo o sus consiervos era Timoteo. ¿Y te acordás lo que le decía a Timoteo? Timoteo, no hay en vos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. ¿Por qué le decía que no hay espíritu de cobardía? Porque tenía miedo, ¿no? Porque en las situaciones difíciles, Timoteo le costaba. Quizás se achicaba un poco, ¿no? Le costaba, ¿no?, enfrentar las demandas fuertes que a veces hay en el ministerio. Pero él lo eligió ¿por qué? O él trabajó con Timoteo ¿por qué? Porque él era fiel. Fíjate, 1 Corintios más adelante, versículos 16 y 17 dice,
Por tanto, os ruego que me imites. Fíjate lo que le dice, imítame. Y por eso, para que me imites, fíjate lo que voy a hacer. Os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. El objetivo de Pablo era, ustedes tienen que hacer lo que yo hago, porque yo imito a Cristo, pero yo no puedo estar, entonces como yo no estoy, te mando a Timoteo. Así y todo, con los temores, con la debilidad física que el estómago, ¿no? Que le dolía. Pero lo que lo habilitaba y lo que lo hacía útil en la mano del Señor a Timoteo era que era un hombre fiel. Epafras también, Colosenses 1:7 dice, como habéis prendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y finalmente otro pasaje para cerrar esta idea es, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Me tuvo por preparado, me tuvo por sabio, me tuvo por fuerte, por fiel. Gracias al Señor. Pero qué responsabilidad también, ¿no? Y después dice que sea hallado, que es una connotación legal que implica recibir un veredicto, ¿no? Esta persona es examinada, es interrogada, entre comillas, y el veredicto final es fiel, ¿no? Ahora, ¿quién determina si un siervo es fiel o no es fiel? Lo determinamos nosotros, pero ¿quién puede mirar adentro del corazón de este siervo para evaluar su fidelidad y hacerlo de una forma justa? Y a eso es lo que vamos a ver en adelante, y acá vamos a ir un poquito más rápido, ¿sí? Versículos 3 al 5, vamos a ver la rendición de cuentas del siervo de Dios. ¿Quién va a determinar si el siervo de Dios es fiel o no? Y fíjate que dice, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Quién determina, no? Que un siervo de Dios es fiel. Y acá Pablo pone 3 jueces, o 3 examinadores, o 3 fiscales, ¿no? Podemos llamarlo así. Fíjate, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Por tribunal humano, y ni aun yo mismo, ¿no? Ahí tenemos los 3. Tenemos ahí los hermanos de la iglesia, pueden ser. O en segundo lugar es uno mismo, o un concilio de personas, o por tribunal humano. Qué fuerte eso. Pablo yo creo que lo trae también porque él estaba acostumbrado quizás, o quizás ha vivido esto, de ser llevado de aquí para allá por un tribunal humano, tener que enfrentar a un concilio de personas que se le acusen. Ahora, qué triste que es cuando una iglesia se sienta como un concilio o un tribunal a juzgar la fidelidad de los siervos del Señor, ¿no? Y empiezan ahí a buscar y a examinar, a interrogar. Pero Pablo, sabiendo de que estos no eran unos juicios confiables en los cuales él podía descansar para determinar su fidelidad, él lo tenía en muy poco, ¿no? Él tenía muy poco estos procesos de evaluación porque está sujeto a error. En principio parece que es un poco soberbio, ¿no? Como lo dice. Yo tengo muy poco lo que pegan ustedes, ¿no? Por ahí pensaría uno. Pero esa no es la intención, ¿no? Pablo pensaba no voy a basar en el juicio de las demás personas, ni aún en mi propio juicio, finalmente, si he sido fiel o no, dice ahí, ¿no? Sino que el Señor es el que lo juzga. Fíjate lo que dice él, dice, porque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Él quiere decir,
Ahí Pablo, en esta parte de aunque en nada tengo mala conciencia, es que él está con la conciencia tranquila de que su trabajo como apóstol y su obra la había hecho de una forma fiel y completa. En lo que a él respecta, dejó todo. Él lo hizo. Él lo completó. Cuando él cumplió cabalmente su tarea, ¿no? En Hechos 20, cuando se junta ahí con los ancianos de la iglesia de Éfeso, Pablo le dice: yo estoy limpio de la sangre de todos porque no he ruido de anunciaros todo el consejo de Dios. Él cumplió su tarea con ellos. No había nada que le pese en su conciencia para decir, me quedo con un sinsabor porque no hice lo que tenía que hacer. Pablo, cuando termina sus días, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué ejemplo, ¿no? Qué satisfacción, ¿no? Que uno puede encontrar en el hecho de decir, lo que el Señor me dio para hacer lo hice. Y con eso estoy tranquilo y tengo la conciencia limpia. Pero aún pensando de esta forma, dice Pablo, no por eso soy justificado, porque no está en mí juzgar como la calidad de la obra que el Señor me dio para hacer. Por eso sigue, dice, pero el que me juzga es el Señor. ¿Te das cuenta? No son las demás personas las que pueden calificar de una forma correcta y valorar de una forma correcta la obra del siervo de Dios, sino que finalmente es el Señor el que juzga, ¿no? Ahora, esto a veces puede ser una excusa y a veces se puede usar de una mala manera. A veces hay personas que son prepotentes y tienen maltratos con las personas y dicen, yo tengo un objetivo y lo voy a lograr y no importa quién se me ponga en el camino. Total, el que me juzga es el Señor, ¿no? Y eso no es lo que Pablo está queriendo decir acá, ¿no? Es una persona que piensa de esa manera no se da cuenta que sus propias palabras la están condenando y está juzgándose a sí mismo diciendo, el Señor me va a juzgar y te va a juzgar por tratar así lo que es de Él, ¿no? Pero la palabra del Señor va a ser la última. Ese es el sentido, ¿no? Quien va a tener la última palabra y va a juzgar finalmente va a ser el Señor. Y esto me hace pensar en otras cosas. ¿Cuántas veces uno juzga mal, ¿no? A veces uno mira la obra de otros hermanos, quizás no sé si entrando en la iglesia, pero ve otros lugares y dicen, uy, mirá aquellos hermanos, mirá, o los que dicen ser hermanos, mirá lo que hacen. Mirá cómo canta, mirá cómo predica, mirá cómo hacen, mirá la obra que hacen. Y ahí está uno juzgando, ¿no? Y quizás, quién sabe, ¿no? El día de mañana, cuando sea el momento de juzgar todas las cosas, nos olvidamos de esto, el que juzga es el Señor, ¿no? Y cuando estemos ahí en el cielo, en el juicio final, vamos a ver y vamos a decir, bueno, finalmente, o en el tribunal de Cristo, perdón, vamos a ver que el juicio de Dios era diferente al mío y lo que yo condenaba, el Señor quizá lo alabe. Pero por otro lado, puede pasar al revés, ¿no? Puedo decir, mirá la forma en que hago las cosas o cómo este hombre hace su ministerio y el Señor conozca su corazón y lo castigue, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado. Y por eso dice ahí, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Tengo que ser humilde, ¿no? En la forma en que considero que juzgo. Tenemos que juzgar el pecado. Tenemos que mediar entre hermanos en conflicto. Pero no tenemos que juzgar la lealtad de los siervos de Dios. No tenemos que poner eso en duda. Y acá cuando habla antes de tiempo, se refiere a la venida del Señor, ¿no? Está conectado con eso que es la venida del Señor. Será su presencia y su mirada escrutadora con sus ojos de fuego que va a revelar todas las cosas, ¿no? Él es el único con el derecho y la capacidad de hacerlo. Sigue, dice, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. ¿Te das cuenta que hay cosas que no están al alcance de nuestro ojo? Nosotros juzgamos lo que vemos, pero no podemos juzgar lo que no vemos. Por eso nuestro juicio no puede ser
digno de confianza. El que juzga es el Señor, porque Él conoce y ve lo que nosotros vemos. Y ve lo que nosotros no vemos, ¿no? Hay una reflexión final, dice, hay más dinamismo en el debate y en el polvo que levanta la sabiduría de este mundo que en el siervo humilde que sirve predicando la palabra, ¿no? A veces nos atrae aquello que hace más polvo, ¿no? Y decimos, eso es bueno. Pero aquel que es diligente, siervo humilde y sencillo, predicando la palabra, lo menospreciamos, ¿no? Y fíjate, palabras finales ya, dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Otra vez, ¿quién recibirá? Todos tenemos que vivir en la comunidad del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo y la iglesia es el medio que Dios puso para nuestro crecimiento. Pero en el tribunal de Cristo, cada uno va a rendir cuenta, ¿no? Cada uno. Eso también lo menciona en el capítulo anterior, Pablo, cuando habla acerca de eso, del tribunal de Cristo, y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, ¿la obra de quién? De cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, otra vez, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que se orificó, recibirá recompensa. Fíjate, entonces es lindo cuando los hermanos hablan bien de nuestro servicio, de nuestro ministerio, ¿no? Tenemos que recordar esto, tenemos cada uno rendir cuenta a su debido tiempo, en otro momento, y ahí va a ser la alabanza que vamos a querer recibir, ¿no? Es lindo cuando nos hablan bien de nuestra vida, de nuestro ministerio, elogian a nuestra familia y nos llenan de elogios, pero ellos sabemos dentro que no nos conocen, que no ven las intenciones de nuestro corazón, la lucha, muchas veces, ¿no? Pero qué momento especial, porque dice que cada uno recibirá la alabanza de parte de ¿quién? Del Señor. Pero ¿cómo? ¿No era en el cielo que nosotros vamos a alabarle a Él? No es que Él es el único digno de alabanza y que nosotros tengamos que orar por toda la eternidad y alabarle. Pero Él va a hacer, en su gracia única e ilimitada, va a tomar un momento para dar su alabanza. Y eso tiene que estar en nuestra mente y corazón de los quienes nos consideramos siervos de Dios y los que están pastoreando la iglesia del Señor. Esa es la alabanza que tenemos que anhelar. ¡Qué lucha! Sé que no es sencillo, se los digo primera persona. Nos encanta, o me encanta, recibir ahí elogios personales, pero cuán en poco muchas veces tenemos que un día el Señor nos va a dar una devolución de nuestra obra. Y eso es lo que tenemos que anhelar. El Señor, ahí en la parábola de los talentos, le dice, muestra este cuadro y dice, su Señor le dijo, cuando vuelve con los talentos, y le dice, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quizás Dios nos dé su gracia para perseverar y tener el corazón correcto para escuchar estas palabras cuando estemos ahí, estar en el tribunal de Cristo, recibiendo la alabanza del Señor. Para terminar, ¿cómo tenemos que considerar a los siervos de Cristo? En primer lugar, tenemos que considerar que ellos tienen una reputación por la cual tienen que ser reconocidos, que es la de servidores y administradores de los misterios de Dios. No caudillos, no jefes, siervos, servidores, administradores. El requisito esencial de los siervos de Dios es que sea hallado fiel. Y la rendición de cuenta de cada uno de los hombres, de cada uno de nosotros como siervo de Dios. Ninguno se gloríe en los hombres. Para terminar, algunas preguntas. ¿Cuál es tu expectativa de los siervos de Dios? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando ahí como armando la posición laboral y buscando que sean preparados, perfectos? ¿O valorás su fidelidad? ¿Alentás y afirmás? Sé que no vivimos de alabanzas, ¿no? Y no debemos hacerlo,
pero cuán bueno cuando es un hermano, reconoce la fidelidad y afirma el corazón del siervo del Señor. Eso tenemos que hacer. Pero en primer lugar lo valoramos. Tenés un alto valor de aquellos servidores de Cristo que administran fielmente la palabra del Señor. Valoras a los maestros de la palabra, a las mujeres que también se dedican a enseñar la palabra a las más jóvenes. ¿Qué hay de vos como siervo de Dios? ¿Estás ahí sirviendo fielmente al Señor como un servidor? ¿Te reconoces como un servidor de Cristo y un administrador fiel? Vamos a orar para terminar. Padre Santo, te agradecemos, Padre, porque podemos pasar por estos pasajes de la palabra y ser exhortados una y otra vez, Señor, en que nuestros valores que están influenciados por el mundo son tan distintos a lo que tú esperas, Señor. Esperamos movimiento, pompa, tantas cosas, pero a veces nos incomoda el silencio de la fidelidad, de la constancia, de la lealtad, de la confianza. Y somos atraídos por el ruido, Señor, de este mundo y del efecto que se provoca en las personas. Señor, ayúdanos a enderezar nuestro corazón de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice cada familia aquí, Señor, y danos de tu gracia para cambiar nuestros corazones. Señor, gracias, en nombre de Jesús. Amén.